Hola, hola, estamos en este Facebook Live. Nuevamente estoy esperando acá, aquí estamos. Un saludo a las personas que ya están conectadas para el Facebook Live del día de hoy, que estuvimos anunciándolo desde más temprano, señalando que vamos a hablar del salario escolar que van a distribuir mañana, casi 150,000 millones de colones para todos los funcionarios públicos. Eso es a nivel de gobierno central. Hay otro montón de plata que también se distribuye a un grupo de funcionarios públicos que trabajan en instituciones autónomas y otras empresas públicas. Si alguien recibe salario escolar en las municipalidades o en las universidades del Estado, lo reciben por convención colectiva o por decisión en el caso de las universidades, por decisión tal vez de los órganos de la alta jerarquía de las universidades, porque en teoría, cuando uno revisa toda la normativa que crea salario escolar, tanto universidades del Estado como municipalidades quedan fuera del salario escolar. Por eso decimos que este es un privilegio que recibe un grupo de funcionarios públicos. Ya tenemos a más de casi 50 personas conectadas. Un saludo en esta tarde de enero para conversar sobre un tema muy relevante. Les cuento, primero hago una introducción para que luego pueda yo proceder a contestar preguntas que ustedes tengan sobre este tema. En primer lugar, el salario escolar fue creado en 1994, por una comisión denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Esa comisión, a mediados del 94, empezando el gobierno de José María Figueres, toma la decisión de crear el salario escolar. Bueno, en una investigación que hice, porque me metí, este es un tema que me metí a revisarlo, espérate para apagar aquí el volumen, me metí a revisarlo en todos sus antecedentes. Duré 6 meses haciendo esta investigación. Me tomó muchísimo tiempo articularla. Primero recuerdo todas las disposiciones normativas que estaban desperdigadas por todo lado. Con mis asistentes ir a buscar, inclusive hasta casi que en Archivo Nacional, para conseguir algunas de las disposiciones que estamos buscando que sean declaradas inconstitucionales. Y ahí nos encontramos con lo siguiente. Esa Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público fue creada en 1986. Y si ustedes van a ese decreto de creación de la Comisión Negociadora de Salarios, se van a dar cuenta de varias cosas. Uno, estaba conformado por 10 representantes de sindicatos del sector público y 6 de gobierno. Entonces teníamos claramente una desproporción en relación con la integración de esa comisión. Pero eso se explicaba inmediatamente después, y es ¿para qué diablos se había conformado esa Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público? Bueno, se había conformado para crear formalmente una instancia de diálogo social entre sindicatos y gobierno. Creada en el 86, entra José María Figueres al gobierno y José María Figueres le hizo la promesa a todos los costarricenses asalariados que su gobierno iba a tener una política de salarios crecientes, que no solo iba a incrementar el salario semestralmente, con los incrementos que se dan normalmente desde hace muchísimos años, cada 6 meses, sino que además iba a ver de qué manera le daba más dinero a todos los asalariados mediante esa política de salarios crecientes. Y es así como la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en julio del 94, tomó la decisión de crear ese plus salarial, sin tener competencias para ello. 15 días después, el director del Servicio Civil dice, a la pucha, va, en vista de que la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público creó el salario escolar, ahora toca formalizarlo mediante una resolución mía como director del Servicio Civil. Y él emite en principios de agosto del 94, emite una resolución creando el salario escolar y utilizando como en sus considerandos la decisión que ha tomado la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. 15 días después, Autoridad Presupuestaria dice, en vista del acuerdo
tomado por la Comisión Negociadora Salarial del Sector Público. Y en vista de la decisión que tomó el Director General de Servicio Civil, entonces nosotros, Autoridad Presupuestaria, lo que hacemos es extender ese plus salarial, ese beneficio, a todos los funcionarios públicos cubiertos por Autoridad Presupuestaria, dentro del ámbito de competencia de Autoridad Presupuestaria. Y es así como incorpora al resto de instituciones y empresas públicas, dejando por fuera a universidades y dejando por fuera a municipalidades, a los funcionarios de las corporaciones municipales. Y es así como nace el salario escolar. Unos meses después, en diciembre de ese año, del 94, el gobierno emite un decreto. El Poder Ejecutivo emite un decreto. Y el decreto lo que hace es algo muy sencillo. Lo que dice es, bueno, y mételos considerándose en vista que la Comisión Negociadora Salarial del Sector Público tomó esa decisión, que el Director General de Servicio Civil tomó esta decisión, que Autoridad Presupuestaria tomó esta decisión. Nosotros, Gobierno Central, o sea, Poder Ejecutivo, nos vemos en la obligación de hacer un cambio en la nomenclatura de la contabilidad nacional para crear el rubro, la partida contable de salario escolar. Y ese es el decreto de finales del 94. A partir de ahí se emitieron circulares para determinar, para afinar la metodología de cálculo. Luego el Director General de Servicio Civil casi cada 6 meses emitía una resolución incrementando poquitos, hasta que finalmente 4 años después, al finalizar la gestión de José María Figueres Olsen en el 98, cuando él sale de gobierno, ya esos incrementos semestrales, excepto un año donde no hubo incrementos, que fue el año 95, pero bueno, los incrementos que se fueron dando a lo largo del tiempo entre el segundo semestre del 94 y el primer semestre del 98, completaron el equivalente a un 8.33% del salario, que con la metodología de cálculo que ellos habían aprobado en el 95, lo afinó y lo redujo a un 8.16% de un salario. Diciendo que eso era el neto que correspondía del 8.33 que corresponde a un salario adicional. Y eso básicamente es como el recuento de lo más relevante. En el 2016, unos años después, en el gobierno ya de Luis Guillermo Solís, se toma la decisión de pasándose por encima la circular que había establecido la metodología de cálculo del salario escolar, decidieron incrementar ese monto neto del 8.16 hasta el 8.33 básicamente en 3 tractos semestrales. Y es así como hoy se está pagando ese salario adicional a ese grupo de empleados públicos. Bueno, esta investigación que estoy resumiendo acá no fue sencilla, me tomó muchísimos meses. Y luego entonces es revisar la jurisprudencia de la sala y de las salas, y menciono salas porque también me metí en la jurisprudencia de la sala segunda, para determinar primero la naturaleza jurídica del salario escolar. Y esa es la principal objeción o crítica cuando doy a conocer la acción de constitucionalidad. Ha salido una gran cantidad de personas a decir, pero mire, pero usted está loco, ¿qué está haciendo? Esa es una retención que me hacen a mí como asalariado. Ese es mi salario, todos los meses me retienen una parte, la van acumulando y me la entregan en enero. Les tengo una noticia a estas personas que señalan eso. Los han engañado a lo largo del tiempo. No hay tal retención, no hay tal retención. Así lo ha resuelto la Sala Segunda, que es la última instancia en materia laboral, ante reclamos que en algún momento por un juicio laboral alguna persona dice, bueno, es que a mí me tienen que devolver la parte que me han retenido. Y ahí fue hasta llegar a la Sala Segunda y la Sala Segunda llega y dice, no hay tal retención. Eso van haciendo una anotación, van contabilizando para luego hacer el cálculo y pagarlo como un 14º salario, pero no hay tal retención a lo largo del año. Entonces, esa es una gran mentira que le han metido a los trabajadores, de que tienen ese ahorro que van haciendo todos los meses y que se los entregan en enero. Inclusive en las páginas de internet del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda se reconoce que eso es un plus salarial adicional. No se dice que es un ahorro de los trabajadores, que es una retención que se hizo por aquí y por allá. O sea, lo reconoce el Ministerio de Hacienda, lo reconoce así el Ministerio de Trabajo. La sala segunda, que es la última instancia en materia judicial laboral, señala que no es una retención, pero no lo dijo una vez, lo ha dicho 6, 7 veces.
Procuraduría, que en algún momento sostuvo que era una retención, cambió su criterio y ahora está alineada con los criterios de la Sala Segunda. No es una retención. Y entonces esto es muy importante para salir al paso de inmediato a aquellas personas que dicen, la pucha, es que este carajo me está, con esta acción de inconstitucionalidad pretende quitarme lo que yo estoy ahorrando. No hay tal cosa. Ahora bien, entonces, ese es el tema de la naturaleza jurídica. Yo les invito a aquellos que tengan un poquito de tiempo y que tal vez son menos dados a juzgar, condenar y fusilar antes de conocer, digamos, la versión del fusilado. Yo les invito a que, fusilado soy yo, ¿verdad? Yo les invito a que lean la acción de inconstitucionalidad. Ahí está aquí, en la página de Facebook, ahí la puse. Y la puse en PDF para que ustedes la puedan bajar, para que ustedes la puedan analizar reposadamente. Es más, empieza a partir de la página 8. Las primeras páginas tienen que ver con la cita de la cantidad de normas que estoy buscando que se declaren inconstitucionales, pero luego viene toda la parte de legitimación, señalando que estamos ante intereses difusos y que por lo tanto, en tratándose de fondos públicos, hay una vasta jurisprudencia que dice que no requiere un juicio previo, un asunto previo, para acudir directamente a la jurisdicción constitucional. Esa parte se la pueden saltar. Vayan a la página 8, donde empieza la parte de naturaleza jurídica. Y les invito a hacer ese recorrido de la página 8 a la página 100. Lo van llevando poco a poco y se van a dar cuenta que la legalidad de esas disposiciones está pegada con saliva en una pared. O sea, no hay, para empezar, no hay una ley. Ese 14º salario no fue creado por ley. Para que lo vayamos entendiendo. No fue creado por ley, como sí lo fue el aguinaldo. Hay una ley del aguinaldo, hay una ley del 13º salario que se llama aguinaldo. Y luego no solo eso, sino que luego en la ley del servicio civil también se metió un capítulo que tiene que ver con aguinaldo para el sector público. Así que en ese caso, imagínense, no hay ley. Repasemos, un acuerdo de una comisión negociadora de salarios del sector público que no tenía competencias para eso, el director del servicio civil que se va en la finta y cree que aquellos tenían competencia, y un director de servicio civil, que es una dependencia ahí de Casa Presidencial, toma la decisión él solito, con la firma de él solito, de crear el salario escolar. 15 días después, la autoridad presupuestaria dice, en vista que este carajo creó el salario escolar y aquella comisión tomó esa decisión, pues yo la voy a ampliar, voy a extender el salario escolar para todo el resto de funcionarios del sector público, exceptuando funcionarios de municipalidades y las universidades del Estado. Entonces, violación flagrante al principio de legalidad. Esa es una de los argumentos que estoy señalando. Es una violación flagrante al principio de legalidad. Luego hay otra violación clarísima, que es el principio de igualdad. No se le da a todos los funcionarios públicos, para empezar. Y luego, mucho menos al resto de los asalariados del país, que somos los que trabajamos en el sector privado. Ese salario escolar se le da más o menos al 10% de la mano de obra económicamente activa y formalizada que existe en el país. Ni siquiera es al 16, 17% que son todos los funcionarios públicos. Entonces hay una violación clara al principio de igualdad. Hay otra violación que tiene que ver con principios desarrollados por la jurisprudencia constitucional, tratándose de derechos fundamentales y de resguardo de estos derechos fundamentales, que es el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este caso, de gasto público. Es razonable, es proporcional. Y entonces ahí empieza uno a hacer hay una elaboración argumentativa que hago yo allá diciendo que, mire, es tan arbitrario todo esto que inclusive en la página del Ministerio de Trabajo y la página del Ministerio de Hacienda dice que este salario escolar se crea para darle un apoyo económico a funcionarios públicos cuando está pronto a iniciar el curso lectivo de sus hijos. Pero se lo dan a todos los funcionarios públicos que están en esa categoría, aunque no tengan hijos, aunque sus hijos estén en las universidades, aunque sus hijos ya estén en el colegio, no en la escuela. Entonces, nuevamente, hay un despropósito de lo que dio origen al salario escolar. Luego, tenemos acá violación a otros principios, que es el de responsabilidad fiscal. No es que estamos mal de plata, no es que el gobierno gasta más de la cuenta. No es que por eso fue que se aprobó un proyecto de ley que es el plan fiscal, que se llama el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas y que se está hablando muchísimo de la responsabilidad fiscal. Bueno,
claramente no hubo responsabilidad fiscal cuando estas personas que tomaron esa decisión en aquella época, pues manejaron los fondos públicos como si fueran bienes de difunto. Y luego, ligado a eso, hay dos otros principios que son violentados, que es el principio de interdicción de la arbitrariedad y otro que se llama mesurabilidad de políticas públicas, donde claramente hay una violación flagrante al principio de legalidad y donde claramente hay un desborde de las competencias que tenían estas personas, el director general de Servicio Civil, el director de Autoridad Presupuestaria y ni se diga de la Comisión Reguladora, Negociadora de Salarios del Sector Público, que desbordando sus competencias crearon este plus salarial. Bueno, hecha toda esa investigación y luego redactada la acción de inconstitucionalidad, la presenté con el sombrero de presidente de la Asociación Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Administrados y Propietarios, APRODECAP, que es una organización de la sociedad civil precisamente para defender intereses colectivos. Aparte también la presenté a título personal. Entonces, con esos dos sombreros presenté la acción de inconstitucionalidad y aquí viene el tema. Y por eso también decidí empezar a hacer público lo que había hecho, porque esto lo presenté a mediados de diciembre, porque la Sala Constitucional me notificó que los 7 magistrados de la Sala Constitucional tomaron la decisión de inhibirse, oigan ustedes, de inhibirse de conocer esta acción de inconstitucionalidad, porque dicen que ellos reciben ese salario escolar y que entonces van a entender que podría haber un conflicto de intereses y que podrían no tener la imparcialidad que se requiere a la hora de analizar si es constitucional o no ese privilegio que reciben este grupo de funcionarios públicos. Y entonces ellos dicen, bueno, nosotros 7 nos inhibimos, pero bueno, vamos a hacer una ruleta, vamos a rifar quiénes son los que van, de todo el resto magistrados suplentes, cuáles son los que van a resolver esto. Y hace la rifa y le toca a 6 otros magistrados. De esos 6, 3 ya le mandaron una nota al presidente de la sala diciendo, mire, las mismas razones que los propietarios argumentaron para inhibirse nos aplican a nosotros, dicen estos 3 magistrados. Así que por favor, señor presidente de la sala, téngase por favor, apruebe la inhibitoria también de nosotros 3. Si la aprobara el presidente de la sala, le quedan entonces 3 más para resolver y quedan 3 más que quedaron por fuera, que entonces tendrían que integrarlos para sustituir a estos 3 que se estarían inhibiendo prontamente si el presidente de la sala así lo decide. Y adivinen qué, los 3 que están todavía adentro, que no han presentado su carta de inhibitoria, más los 3 que están afuera, todos son funcionarios de carrera del Poder Judicial, a todos les aplica las mismas razones que argumentaron los magistrados propietarios para inhibirse del conocimiento de este caso. Estaríamos ante un caso que ningún magistrado de la Sala Constitucional quisiera resolver porque señalan de que dudan de que pueda manejar esto con la imparcialidad que se requiere. Este es un gran tema. Ya se lo comenté a un diputado y está presentando un proyecto de ley para reformar las diferentes disposiciones normativas con el propósito de ver si se hace para casos como este se tiene una lista de suplentes que no sean de carrera judicial, de suplentes, conocedores del derecho constitucional, etcétera, que estén ahí para conocer de casos donde hay posible conflicto de intereses de los magistrados de la Sala Constitucional. Pero esto que les acabo de mencionar todavía no ha trascendido los medios de comunicación, se los estoy comentando a ustedes para que estén enterados de qué es lo que está pasando. ¿Que ha habido una gran discusión este último fin de semana sobre este tema? Sí, la ha habido. Y con eso hago esta introducción larga para empezar a conocer algunas de las opiniones de ustedes sobre este tema. Llevamos acá, Tatiana, saludos. Gilberto López, buenas tardes Gilberto. Orfilia Delgado, un saludo, Orfilia. Marvin Castro también, un saludo. José Flores dice, esta vez sí estás equivocado, amigo. José, verás que para que nos consideren que estoy equivocado, puede ser que esté equivocado, pero yo les invito a sacar un ratito para leer la acción de constitucionalidad. A leerla, a ver, reposadamente y tratando de dejar los prejuicios a un lado. A ver, para leer una a una todas las resoluciones, porque ahí cito jurisprudencia en la Sala Segunda, ahí cito lo que el Ministerio de Trabajo dice, cito lo que la Procuraduría ha dicho, transcribo todas esas disposiciones normativas
Inclusive hay algo muy grave que señalaron en el caso de las entidades públicas que están dentro del ámbito de competencia de la autoridad presupuestaria. La autoridad presupuestaria solo emitió una resolución, que fue de agosto del 94 para el segundo semestre del 94. Y desde entonces no hay ninguna resolución hasta el 2016. Entonces, todos esos incrementos que se fueron haciendo en las entidades públicas dentro del ámbito de competencia de autoridad presupuestaria, ahí del todo ni siquiera tenían una resolución de autoridad presupuestaria para darle contenido, porque la resolución de autoridad presupuestaria era para el segundo semestre del 94. Eso, nuevamente, dentro de los varios vicios que he encontrado en esa normativa. Franklin dice, Otto Guerra tiene razón, empezamos en el 1.6 y terminamos con el 8, así el premio personal por pensión alimentaria, por salario escolar dada en un plan sin sustento legal. Franklin, usted ha tocado un tema que yo no lo toqué en la acción de constitucionalidad, pero que usted tiene toda la razón. Resulta que a nivel de la obligación alimentaria y la pensión que algunas personas están obligadas a pagar por concepto de alimentos para sus hijos, los juzgados de familia están obligando a los obligados alimentarios a pagar esa decimocuarta mensualidad o ese monto adicional en la época, en enero, correspondiendo a enero, cuando supuestamente la persona recibe el salario escolar, señalando que están obligados a cumplir con esa obligación alimentaria, producto del ingreso que están recibiendo. Me están diciendo algunas personas, inclusive, que los juzgados de familia están aplicando eso también para personas que trabajan en el sector privado o que trabajan en otras dependencias del sector público que no reciben salario escolar, especialmente municipalidades. Y que entonces están obligados a pagar ese decimocuarto salario sin ellos recibirlo por su lado. Entonces, este es un gran tema que indudablemente a la hora de que ya la Sala Constitucional admita la acción de constitucionalidad y abra el espacio para las coadyuvancias, muy probablemente algunas personas participarán en los 15 días que va a dar la Sala para las coadyuvancias, presentando sus argumentos también desde el punto de vista de los obligados alimentarios. Yamilet Valverde, qué viejito más necio, ni él solo se aguanta, no tiene nietos que lo entretengan. Oiga usted, Yamilet, creo que la vejez es algo que se lleva en la mente, no en la edad cronológica. Tengo 59 años, cumplo el 13 de octubre entrante 60 años, que los voy a celebrar a lo grande, y me siento lleno de vida y además con toda la energía para seguir luchando durante los siguientes 40, 50, 60 años por las ideas de la libertad en Costa Rica, en Iberoamérica, en el mundo. O sea, yo soy un cruzado por la libertad y esto me llena de vida y pasión. Así que, Yamilet, ojalá Diosito me la tenga usted con mucha vida para que también me vea a mí durante todos esos años seguir luchando por las ideas en las que creo. Ángelo, saludos Ángelo, que se unió. Gilberto, quiero saber si pago pensión alimenticia y no recibo salario escolar, estoy obligado a pagar ese tributo. Es lo que decía Gilberto. Una persona me llamó hace poco, un amigo, José Conejo, me dice, mire, yo estoy obligado a pagar pensión, estoy obligado a pagar un decimocuarto salario, digamos, como obligado alimentario, que es él, sin recibir ese ingreso, porque trabaja en el sector privado. Y eso es básicamente abusos, a mi juicio, de parte de los juzgados de familia, cargándole a esas personas con un ingreso que no están recibiendo, calculándole un pago por un ingreso que no están recibiendo. Ana Valverde Hidalgo, vergüenza debería darle. Bueno, vergüenza da robar, vergüenza da mentir, vergüenza debe dar, traicionar los principios de uno, pero no, Ana, viera que lo hago con la frente en alto, hice un trabajo muy responsable y yo le invito a usted que saque el ratito, que deje el prejuicio a un lado y que se siente a leer esta acción de constitucionalidad. Y muy probablemente, si usted lo hace sin apasionamientos y sin prejuicios, usted muy probablemente termine dándome la razón sobre los argumentos que estoy esgrimiendo para que la Sala Constitucional declare inconstitucional ese plus salarial que se le entrega a un grupo de funcionarios públicos. Juan Carlos Sánchez, díselo, IJ, que ya puede pasar por los 40 millones. Qué lindo, Juan Carlos. Usted con ese tipo de comentarios tan fuera de lugar. Juan Carlos, aquí mismo, en esta página, nada más eches un poquito para atrás para que vea la resolución de la resolución de los tribunales de justicia señalando que ese dinero que usted menciona
no tiene nada que ver conmigo, nunca tuvo nada que ver conmigo, lo encontraron en una zona común de un edificio donde yo alquilaba un pedacito de 16 metros cuadrados. Así que, mi estimado don Juan Carlos Sánchez, deja hablar paja. Francisco Molina, no, yo creo que si todos ganáramos lo que gana un diputado, nos dieran gasolina y carro con todos los gastos pagos, no exigiríamos tanto para equiparar salarios. Alguna gente ha hablado de esto, las críticas que dicen, bueno, pero es que miren que los diputados, que esto, que ganan, y mencionan el salario de los diputados, el salario de un miembro de un supremo poder de la República. Bueno, estamos hablando que aquí hay tres supremos poderes, está el poder ejecutivo, presidente y ministros, está el poder legislativo, diputados, 57 diputados, está el poder judicial, 22 magistrados, está también el Tribunal Supremo de Elecciones que le dan tratamiento de poder, donde tiene un grupo pequeño de magistrados, 5 magistrados. Entonces, la discusión es cuánto deberían ganar los representantes populares. Claro, pongámonos a discutir cuánto deberían ganar un presidente, cuánto deberían ganar los ministros, cuánto deberían ganar los diputados y cuánto deberían ganar los magistrados. Hablamos una discusión sobre el tema. Yo inclusive dejé planteado un proyecto de ley para unificar los salarios de todos los jerarcas de los supremos poderes, para que diputados, ministros, magistrados, todos ganen lo mismo, los viceministros ganen lo mismo, obviamente hacia abajo, y así sucesivamente. Básicamente menciono eso porque algunas personas dicen, bueno, es que yo recibo salario escolar, no soy diputado, yo debería ganar como diputado. Bueno, usted no es representante popular. Entonces, bueno, si usted quisiera ganar como diputado, postúlese y entre a ser diputado. Si usted quiere ganar como presidente, postúlese y sea presidente de la República. Randa Safari, saludos. Orfilia, increíble que a estas alturas un ciudadano desconozca que los diputados no tienen salario escolar, ni aguinaldo, ni pluses. Ganan dietas, igual que no tienen pensión de lujo desde los 90. Aquí una precisión, Orfilia, estoy de acuerdo con lo que está señalando Orfilia. Los diputados no reciben salario escolar en enero. No lo reciben. Los diputados, cuando terminan su mandato, no salen con pensión, tampoco. Hubo un régimen de privilegio, un régimen de pensiones de privilegio de los diputados que fue derogado en 1994-95. Fue derogado. Los diputados cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social como cualquier trabajador. A nivel de aguinaldo, sí reciben los diputados aguinaldo. Sí reciben aguinaldo, no contempla la totalidad de las dietas, pero sí reciben un monto, que no me acuerdo en este momento cuál es, pero un monto de aguinaldo, eso sí. Luego, vamos a ver acá, José Abraham Bolaños. O sea, usted está insinuando que los empleados públicos nos están robando, porque sacando cuentas a mí sí me hace falta esa plata que me están deduciendo. Josué, sí sería muy importante que usted me escriba acá y comparta conmigo el tema de esa deducción que usted señala le están haciendo. Yo quisiera saber, si usted tiene la confianza de mandarme la colilla, me puede escribir también aquí por medio de Messenger de la página, y de ahí nos podemos, o por WhatsApp, el teléfono mío aparece por allá, 8384-6886, este mismo teléfono que he tenido toda la vida. Me puede mandar ahí un WhatsApp o me puede escribir y me manda la coletilla para ver cómo está el tema de esa retención que usted dice que le hacen. No coincide lo que usted menciona con la jurisprudencia profusa de la Sala Segunda sobre ese tema. Por acá tengo otra persona, Rebeca Quesada, señalando exacto, por ahí calladito los sindicatos. Juliana Rivera, ¿será que usted se enojaba cuando lo recibía? Claro, como no es diputado, habla paja, autoacepte usted, nunca va a ser presidente. Oiga usted, Juliana. Juliana, uno, cuando fui diputado no lo recibía. Y dos, he dicho, pues, reiteradamente, que no me estoy postulando como candidato presidencial, no pretendo postularme como candidato presidencial. He dicho y lo he reconocido acá, de que oportunamente les comunicaré sobre el proyecto político en el que me estoy involucrando, pero pretendo regresar al Congreso a representar a aquellas personas que comparten este pensamiento, el pensamiento de políticas públicas sustentadas en la filosofía de la libertad, para seguir defendiendo a la gente que la pulsea, a la gente que está harta de tantos abusos en el sector público, a la gente que está harta de tantas regulaciones que asfixian, a la gente que está todos los días viendo de qué manera lleva
sustento a su hogar, la gente que quiere una reforma profunda del Estado, que quiere abrir los monopolios, la gente que quiere la defensa de la propiedad privada. Bueno, oportunamente presentaré mi nombre, no es el caso del programa de hoy o de los programas que hemos hecho en Facebook Live a lo largo de estos últimos meses y que seguiremos haciendo, si Dios quiere, durante los siguientes meses y años. Aquí, saludos a Leandro, que se acaba de unir al grupo, Orfilia. Sí, si se inhiben los propietarios, se van a inhibir los suplentes. Ese es el tema inédito, creo yo, en la historia de la Sala Constitucional. De hecho, inclusive les invito a ustedes a indagar si ya ha habido algún caso parecido donde todos los magistrados de la Sala Constitucional dicen, nos inhibimos de conocerlo, no tenemos la imparcialidad que se requiere para analizar ese caso, porque todos nosotros recibimos salario escolar. Entonces, la verdad es que no va a haber nadie que resuelva esa bendita acción de inconstitucionalidad y ahí lo dejan como en estado, digamos, de latencia, en estado de coma, hasta que los diputados escojan magistrados suplentes que no tengan nada que ver con el Poder Judicial. Y eso es una pregunta interesante, una reflexión adicional sobre el perfil que deben tener los magistrados. ¿Tienen que ser funcionarios de carrera judicial o convendría que en las diferentes salas vengan personas del sector privado a formar parte, al menos como suplentes, de estos órganos superiores del Poder Judicial, trayendo como ese aire fresco de lo que pasa allá afuera, fuera de la cúpula de cristal en la que están protegidos o aislados los miembros del Poder Judicial? Pregunta interesante para otro Facebook Live. Lady, don Otto, me gustaría su postura ante lo que se acaba de firmar de la ley de huelgas. Le cuento que, bueno, impensable que en un gobierno del PAC se hubiera firmado esto. Esto realmente es algo interesantísimo. Lo más importante para mí de la reforma a la ley que se aprobó, o la ley que se aprobó el día de hoy, lo más importante fue lo que se le incorporó en la recta final, y es, mire, usted funcionario público, usted si quiere ir a participar en algún proceso de huelga y dejar abandonar su lugar de trabajo, sepa que no se le va a pagar. No se le va a pagar. O sea, si usted no trabaja, no recibe paga. Esa es, a mi juicio, la disposición normativa más relevante que tiene esa ley de huelgas, porque en el pasado lo que había sucedido es que si no había sanción, se podían paralizar todos los servicios públicos, se podía paralizar el país, y con esa presión ponían a los gobernantes de rodillas ante las demandas de estos grupos sindicales para lograr sus ciertos beneficios. Es más, a lo largo de muchísimos años, y ahí Albino Vargas sacó inclusive un audio hace poco criticando la acción de inconstitucionalidad que presenté, señalando que ha habido conquistas de los trabajadores en el sector público que han surgido producto de esas medidas de presión. Y usted tiene gobernantes timoratos que, para aplacar la manifestación y el reclamo que le hacían un grupo de funcionarios públicos para incrementar sus beneficios, entonces ellos fácilmente decían, bueno, a ver, la plata no es mía, la verdad es que démosle lo que quieren. Y así, a lo largo de muchas décadas, fueron creándose muchos privilegios para empleados públicos, algunos de esos inclusive contenidos en convenciones colectivas. Dicho sea de paso, yo he presentado, como unas 40, 50 acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas. En todas, la Sala Constitucional me ha dado total o parcialmente la razón. Y ahí están todavía pendientes de ser resueltas como unas 25. Y queda muchísimo más por hacerse. Lo que pasa es que tengo que buscar el cinquito en diferentes actividades como abogado, y eso no me lo está pagando nadie. Entonces he tenido que, a pesar de que quiero hacerlo, he tenido que posponerlo un poco hasta que tenga la holgura económica que me permite dedicarle un poco de tiempo también a seguir con esas acciones de inconstitucionalidad. Algo que el presidente podría resolver muy fácilmente. El presidente le puede decir al Procurador General de la República, mire, procurador, ¿sabe qué? Agarre todas las cláusulas abusivas de convenciones colectivas, agarre todas las disposiciones abusivas otorgadas por jerarcas de entes públicos, no contenidos en convención colectiva, y preséntenles una acción de constitucionalidad. Solo se requiere la decisión del presidente, y tiene la Procuraduría con un staff grandísimo de abogados
el músculo para poderlo hacer muy rápidamente. Lamentablemente, todavía el presidente y a quienes han estado también en ese cargo, les ha faltado las agallas para tomar una decisión como esa. Celebro, como digo, que el presidente haya firmado la ley que firmó el día de hoy, por el tema especialmente de que no se reconozca el pago para quienes abandonen su trabajo. Pero acordémonos también que está prohibida la huelga de servicios públicos esenciales. O sea, no se vale dejar a los enfermos guindando, personas que esperaron tal vez 2 o 3 años para ser atendidas y que pierden su cita porque un grupo de funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social decidió no trabajar, decidió irse a huelga. Vamos a ver, Yorleni, ¿qué casado con usted? No es que el bono es a nosotros que nos rebajan. Bueno, igual, Yorleni, usted señala que a usted le rebajan la plata. Mire, o sea, tráigame la colilla para ver a dónde están rebajando la plata. Y si no, pídale usted a la contabilidad a recursos financieros de esa entidad con la que usted trabaja, que den el reporte de la plata que le han quitado a usted, que le han rebajado a usted, a dónde está esta plata guardada que le corresponde a usted. Porque en juicios laborales, donde empleados con esa idea fueron a reclamar que les dieran lo que supuestamente tenían ahí retenido de ellos, la sala segunda le dijo, no hay tutía, no hay tal ahorro, no hay tal cuenta a nombre suyo, no hay tal retención, nunca se ha hecho una retención, es un plus salarial más. Eso lo ha dicho reiteradamente la sala, como digo reiteradamente, no es una sentencia, son casi 10 sentencias en esa dirección. Roldi Castro, no es abuso, es un derecho para los niños. Lo que sí es un abuso es que las pensiones de un hombre sean más altas que las que ponen a las mujeres. Roldi, bueno, usted también se va en la finta, dice que es un derecho para los niños. ¿Y conoce usted funcionarios públicos que reciben salario escolar sin tener niños? O que los niños ya sean estudiantes universitarios, o que los niños hayan volado del nido. Eso, digamos, como una pequeña reflexión en relación con ese tema. Pero, ¿qué me dice usted? Si no tiene una ley que lo creó, ¿es válido que se siga pagando? Yo en la acción de inconstitucionalidad pedí que se dimensionara el fallo. O sea, no es que ahora el gobierno salga a cobrar lo que se ha pagado en el pasado. No, es un borrón y cuenta nueva. A partir de ahora se declara inconstitucionalidad y entonces no se paga el salario escolar hacia el futuro. Esto generará presiones internas, especialmente por los sectores asalariados en el sector público que ganan menos para que se incremente su salario, muy probablemente. Pero estos, que son los policías o algunas personas que trabajan en el MEP, que reciben tal vez su salario más bajo, para ellos muy probablemente el gobierno que le corresponda administrar la situación después de la declaratoria de inconstitucionalidad de todas esas disposiciones normativas, muy probablemente hará una compensación en cuanto al incremento salarial de ellos. Pero aquí hay un montón de funcionarios públicos, especialmente vinculados a instituciones autónomas, empresas públicas, que reciben ya de por sí, pero un montón de dinero, por concepto de salarios, remuneraciones y todo tipo de pluses. Bueno, estas personas obviamente verán reducido los privilegios que ostentan, así como lo he hecho con algunas acciones de inconstitucionalidad, donde la sala me ha dado la razón y entonces se han ido racionalizando algunos de estos pluses hoy en el presente para muchos funcionarios públicos de muchas entidades, instituciones autónomas, especialmente donde hay convenciones colectivas o municipalidades. Vamos a ver, José Valdelomar, Otto sigue en su lucha, siempre ha estado con bases legales y argumentos bien fundados. Odir Soto, ¿por qué no pones un zaracuartazo sobre las pensiones de lujo? Esto lo tengo, Odir, lo tengo en el tintero. Estamos esperando, ya en el cuatrienio pasado me tocó contribuir en una racionalización de lo que estaba sucediendo con las pensiones de privilegio. Entonces ya se hizo un primer abordaje y se quitaron muchos de los privilegios, se redujeron los montos de pensión. Ahí nos topamos en aquella oportunidad resoluciones de la Sala Constitucional que establecían cuánto es el monto máximo que se le puede meter de impuesto o carga para fiscal a una pensión para que no sea confiscatoria. Y se está llevando las cosas hasta ese nivel. Esta administración, en este cuatrienio, este grupo de diputados también ha decidido todavía dar un paso más en esa dirección y va bien encaminado. Yo espero que efectivamente se eliminen, por ejemplo, las pensiones de los expresidentes, debieran eliminarse. Y a mi juicio, hay que plantear ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad que eduque también a los magistrados en relación a qué es una pensión y cómo se construye la pensión.
Para esto hay que explicarle a los magistrados que la pensión el monto de la pensión tiene que guardar relación estrecha entre el monto que una persona ahorra, la cantidad de cotizaciones que se ha hecho a lo largo de la vida productiva y un rendimiento que ese ahorro que se va haciendo mes a mes va teniendo a lo largo del tiempo, generando inclusive a través de intereses compuestos unos rendimientos exponenciales entre más tiempo esté ese dinero digamos, guardado, embuchacado. Y que empecemos a pasarnos a un sistema de cuentas de capitalización individual donde podamos individualizar cuál es el aporte que cada quien ha hecho para su pensión. Nadie debiera recibir un monto superior a aquel que guarde relación con este ahorro, la cantidad de años y los rendimientos que ese ahorro en teoría debió haber tenido. Nadie debiera recibir más que eso, pero tampoco menos. Pero tampoco menos porque es propiedad privada. Es ese ahorro que alguien ha hecho con esperanza de recibir una pensión cuando tenga menos fuerzas para trabajar. Entonces, sí hay que plantear el tema de las pensiones, porque pensión de privilegio, muchas veces la gente dice, pensión de privilegio es una pensión, no sé, de 4 millones de pesos, de 3 millones de pesos, hoy ni se diga de 9, 10 millones de pesos. Esas son relativamente pocas. Es inaceptable si no se ha cotizado para recibirla. Pero, pregunto yo, ¿no consideran ustedes que una pensión de, no sé, 500,000 pesos es una pensión de privilegio si la persona no cotizó para recibirla? O no cotizó lo suficiente. Ahí está el kit del asunto. O sea, el tema del privilegio tiene que ver, primero, con entender cómo es que se conforma el monto que alguien recibe de pensión o debiera recibir de pensión. Y cuando se tenga claro eso, y se le hace ver a los magistrados eso, ahí otro gallo canta, porque entonces, en un claro respeto al derecho de propiedad, y aplicando los principios de proporcionalidad, razonabilidad, responsabilidad fiscal, entonces tendremos en ese momento un monto de pensión razonable, justo, que guarde estricta relación con el ahorro que cada quien ha hecho. Ese es otro tema para otro Facebook Live más adelante, pero sí, tengo ahí en el tintero ese, así como tengo en el tintero también sobre honorarios profesionales, todos los aranceles de honorarios profesionales, tengo en el tintero todavía otra insistir sobre el recope, el monopolio del recope, en fin, tengo muchas acciones de inconstitucionalidad que quería dejar presentadas o presentar en estos siguientes meses, pero tengo que sacar el rato para ello. Dice acá Marcos Sala, yo nunca he tenido salario escolar y menos ahora que todo en la calle dice aquí ya se vende. Yoleni, si no está en nada, deje de joder, vaya a descansar. Yoleni, viera que estoy en mucho y de hecho estamos en este Facebook Live por eso. Y que usted esté escuchándome ahora, ya no pierdo la esperanza de que escuchándome algo, vaya poco a poco, usted, en algún momento diciendo, a la pucha, a lo mejor tiene razón este carajo, y entonces empieza usted ahí a valorar sus prejuicios y a cambiarlos y a decir, bueno, no, la ruta de la prosperidad es a través de más libertad, es a través de políticas públicas donde, maximizando los niveles de libertad de las personas, todos vamos a vivir mejor. Fernando Hidalgo, amigo, ¿cuándo se pagará los altos intereses de las tarjetas de crédito? Los mayores que la pusieran están hasta el copete de tarjetas de crédito. Fernando, sobre esto hablé, voy a hacer un pequeño comentario. Imagínense, Fernando, en la Asamblea Legislativa quieren volver al control de precios. Al control de precios. Control de precios siempre genera escasez. Se fija un precio y entonces hay gente que no va a producir por ese precio y entonces al no producir usted tiene menos oferta y entonces al haber menos oferentes va a haber una presión para que los precios suban y hay un mercado informal que empieza a llevarse esa demanda de crédito. Entonces hay gente que va a la informalidad y ahí sí se lo van a utilizar bien feo, donde inclusive la integridad física es la que responde por esos créditos. Pero no están entendiendo los diputados proponentes de esto, especialmente Wilmer Ramos y David Curzón, que hay diferencias entre los productos financieros. Imagínense una cosita, el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular tienen un costo, y Banca de Desarrollo tienen un costo de fondeo casi cero. Ese es el costo de sus fondos. La pregunta es, ¿por qué prestan tan caro? ¿Y por qué no se meten ellos a prestar para consumo? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Luego hay reglas diferentes para los diferentes actores financieros. Las cooperativas tienen unas reglas, financieras tienen otras reglas, las microfinancieras tienen otras reglas, etcétera. Hice un programa sobre microfinancieras que le invito a revisar hacia atrás y lo chequé, especialmente el último que tiene que ver con microcrédito rural. Si esa tasa de interés la imponen el 30%, que quieren imponer hasta el 40%, todas esas microfinancieras cierran.
y es gente que le lleva crédito rural a Chira, que llega a un pueblito allá en Puerto Viejo, en Puerto Jiménez de Golfito, pero más allá, en Talamanca, etcétera, con créditos de 200,000 pesos, 400,000, 1,000,000 de pesos a una persona para que allá, allá donde vive, pueda mejorar sus niveles productivos. Entonces usted no puede meter a los microfinancieras con las tarjetas de crédito de consumo o con los créditos inmobiliarios, donde hay un buen activo respondiendo por un crédito. Los otros hay un alto riesgo. Entonces, todo es tan diferente que meter a todos en una camisa va a generar exclusión financiera, claramente, y va a dejar que mucha gente quede fuera de las posibilidades de financiarse, además del desempleo que va a generar masivo. Aquí, la manera de hacerlo es promover la competencia. Elimine también las regulaciones excesivas, los costos de regulación son excesivos. Elimine barreras legales de entrada para que puedan haber más intermediarios financieros. Y además dé una dirección a la banca del Estado para que entonces se metan en crédito de consumo. Y con eso usted resuelve un montón de problemas. Vaya, que compre los saldos que tiene alguien que está muy endeudado para que lo refinancien a largo plazo y con una tasa de interés más baja. Y además, aquí hay otro canto de sirena. Le han hecho creer a la gente que con esta ley las deudas que tiene se le van a bajar. Y eso no es así, porque la ley, en un caso como este, tampoco tiene carácter retroactivo. Edwin Pérez dice, pago pensión y mi hija tiene 19 años a esta altura, no ha presentado certificación de estudio y todavía tengo que pagar el bono escolar. ¿Ves? Está Edwin quejándose un poquito de una situación como esta, de que en teoría el tema es para pagar, o sea, que le dan, bueno, perdón, aquí lo que está diciendo es todo lo contrario, que él paga el bono escolar de otras personas, porque a final de cuentas, con fondos públicos estamos pagando ese bono escolar, que ese es un giro interesante o una arista interesante a considerar. Resulta que todos en la sociedad le pagamos el salario escolar a el 10% de los trabajadores formales, para que ellos lo utilicen, inclusive aunque no tengan hijos. Y yo puedo ser que tenga hijos en edad escolar y aún así yo tengo que pagarle a través de mis impuestos plata a aquella persona que es funcionario público que no tiene hijos para que reciba ese salario para ayudarse en los gastos de inicio de curso lectivo. Vean ustedes el sinsentido. Muy oportuno su regreso, menos impuestos, más oportunidades para los microemprendimientos, menos burocracia. Yoleni, sigue usted cansada, dice, dejen paz ese bono escolar, ese salario escolar. Bueno, la acción de inconstitucionalidad está puesta, esperemos ahora la decisión de la Sala Constitucional en esa dirección. Acá, no voto, pero el salario escolar hasta donde creo es un rebajo que se le hace a los empleados públicos todos los meses, cosa que no se le empresa privada. Estoy equivocado, corríjame. Sí, Eduardo, está equivocado, no hay tal retención, lo ha dicho la Procuraduría, lo ha dicho la Sala Segunda, lo dice el Ministerio de Trabajo, lo dice el Ministerio de Hacienda, no hay tal retención, Eduardo, es un plus salarial que se le da a ese grupo, al 10% de los empleados, al 10% de la mano de obra formal que trabaja en Costa Rica, que todos ellos son funcionarios públicos. No existe, Ricardo Guillén, no existe tal rebajo, a ningún empleado se le hace retención por este concepto, es un cálculo que se hace y se paga, pero nunca se le rebaja al empleado, esto es un mito que la gente tiene. Lo dice muy bien Ricardo, lo que se hace es un cálculo contable, entonces y todos los meses se va contablemente, se va registrando ese pasivo para que al final del año, al final del año, entonces el monto producto de ese cálculo salga del presupuesto de la entidad y se lo paguen a las personas como plus salarial, como un 14º salario. No es que le retuvieron a la persona, es decirle, mire, usted iba a ganar, usted va a ganar 1,000,000 de pesos, pero aquí yo le voy a retener a usted 83,000 pesos, se los voy a retener, no se los voy a dar, se los voy a retener, se los voy a guardar acá. Y entonces todos los meses le voy a retener yo 83,000 pesos y entonces en enero se los devuelvo. No hay tal cosa, eso no es así. Revisen ustedes su colilla de salarios para que vean que esa retención no se la hacen. Si se la hicieran, vea qué interesante, si se la hicieran, ¿y ustedes por qué no llegan y dicen, oye, pues, déjemela a mí? ¿Usted por qué se mete a mí con por qué me trata a mí como una persona que no sabe administrar sus recursos? Usted administrándomelo para mí, para que no me los gaste por ahí, para que entonces en enero tenga la plata para pagar supuestamente el incremento de mis gastos, en el caso de aquellas personas que tienen familia en edad escolar, o déjemelo a mí para yo invertirlo en un banco de mi preferencia, etcétera. No hay tal cosa.
No hay retención, no le hacen la retención a nadie, es un mito urbano, es una mentira que le han hecho creer a muchísima gente. No debemos, Eddie Castillo, no debemos ser más siervos menguados de los sindicalistas. Alejandro Mata, temas como este son los que hay que pelear en la Asamblea. Lanzo una pregunta, ¿cuántos de los diputados actuales luchan como lo podría hacer otro? Creo que usted, como yo, estamos hartos de cómo los legislan los actuales diputados. Bueno, Roldi Castro, es un derecho de nuestros hijos, yo lo pago y verlos con las cositas que llevan nuevas a la escuela es una maravilla. Aquí hay muchos que lo que quieren es no pagar para salir a tomar por sus vicios, para gastar con otras mujeres. Lo digo, en nosotros los hombres, deje de poner escolar con la pensión, debería juzgar pensiones poner entrada a clase. Bueno, no le entendí muy bien su comentario. Según lo que dicen otros, si alguien que gana el salario de escuela se lo quitan, va a recibir menos de lo que ya recibe. Eso implicaría que no es un rebajo. Exactamente, Mauricio. Aquí dice Odir Soto, si es muy pobre hay que ayudarle. Bueno, aquí hay también, si hay personas que tienen necesidades, etcétera, hay muchísimas organizaciones que meten el hombro a personas que tienen escasez de recursos y que tienen necesidades en determinados momentos. Hay organizaciones de la sociedad civil que meten el hombro a miles de familias en esa dirección. Y ni se diga toda la plata, casi 600 mil millones de colones que todos los años se recibe el Estado costarricense para asistencialismo social, que se lo gastan en burocracia una buena parte. Esa plata, ese es otro tema, y sobre eso vamos a hablar más adelante, en otro programa, sobre el uso que se le da a los dineros de asistencialismo social. Casi que usted agarra esos 600 mil millones al año, y eso lo prorratea entre las familias más pobres, y usted sacó a todas las personas de la pobreza. A la pobreza extrema, usted sacó a todas las familias. Lo que pasa es que la burocracia se consume una buena parte de ese dinero, y ni se diga de la corrupción asociada a la asignación de esos recursos. Leonel Pacheco, ¿qué le dirías al secretario de Estado, Pompeyo, si pudieras hablar, Pompeyo, si pudieras hablar con él? Saludos, Leonel. Bueno, aquí esto tiene que ver con un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, se los está visitando. Yo lo que le diría es, mire, don Mike, cuidado con presionar a Costa Rica con el tema de extinción de dominio. Vamos a hacer un programa sobre extinción de dominio. Si aprueba ese programa de extinción de dominio, apague y vámonos. Se termina de acabar la seguridad jurídica en Costa Rica, se acaba el Estado de Derecho, así que cuidado, y ustedes me salen con una presión indebida al gobierno de Costa Rica por esa razón. Más bien yo le invitaría al señor Mike a replantear el tema de la prohibición de las drogas. Hablamos una discusión sobre la mejor política pública para enfrentar la adicción a las drogas de las personas que hacen que hagan hasta lo indecible para tratar de abastecerse de aquello que los tiene capturados en la adicción. Pero replanteemos eso, hablemos seriamente sobre la política de prohibición contra las drogas. Y entonces abramos un debate, empecemos en Costa Rica por legalizar, permitir que la cannabis medicinal pueda comerciarse libremente en Costa Rica, y abramos una discusión sobre la legalización de la marihuana recreativa también. Sobre eso vamos a hacer otros programas en un futuro muy cercano. Elena Solís, qué cansado, Elena. Mira, si usted le cansa estar sintonizada, pues es muy sencillo. Nada más se va ahí a algún lugar, a la flechita, y dice escape, y ¡pa! Y se va usted a ver otra cosita. Pero si está por acá, la invito a prestar atención a estas reflexiones, y que ojalá, producto de estas reflexiones, usted pueda dejar sus prejuicios a un lado y pueda darse cuenta que lo que he estado diciendo sobre el tema salario escolar tiene mucha razón. Y la pregunta es, a quienes lo defienden es, bueno, pero si es ilegal, si no tiene base constitucional, aún así ustedes van a insistir en eso. Somos un Estado de Derecho, y las cosas hay que irlas ajustando a lo que señala nuestra Constitución, a esos principios fundamentales que nos permiten la convivencia pacífica entre las personas, y que unos no le carguen la mano a otros, y que unos no vivan a expensas de otros. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que el 90% de los asalariados de este país está sosteniendo, está trasladando vía tarifas, vía impuestos, unos recursos para que un grupo pequeño de la población reciba un 14º salario. ¿A usted le parece justo eso? Alejandro, saludos Alejandro, creo que nos vamos a ver el miércoles, Alejandro, es una reunión que tenemos programada.
Aquí sigo viendo, sí, aquí Brian Navarro, sobre el tema de la acción de inconstitucionalidad, el impacto que puede tener esto en personas que ganan más poco. Muy probablemente lo que va a suceder con las personas que estén en los estratos estos económicos más bajos o en los niveles salariales más bajos, muy probablemente lo que suceda es que, declarándose la inconstitucionalidad del salario escolar, para esas personas muy probablemente vaya a haber unos ajustes semestrales de salario que le permitan digamos, de alguna forma cubrirse de la pérdida de ese ingresito extra que están recibiendo en enero. Pero eso es para una minoría de trabajadores que están en esa categoría salarial de las más bajas. La mayoría de los funcionarios públicos que están recibiendo esto no están en esa categoría salarial. Es un plus que hacen que estas personas estén ganando 3 veces lo que gana alguien en el sector privado, por lo mínimo, de 3, 4, hasta 6 veces lo que gana alguien para una posición similar en el sector privado. Y eso es lo que tiene que irse racionalizando. Es insostenible esa clase de remuneraciones que fueron construidas a lo largo de muchos años del cogobierno entre Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, que permitieron que todos esos pluses se fueran acumulando hasta que la jarana salió en la cara. Ya se hizo insostenible y ahora, dichosamente, estos mismos partidos representados en el Congreso están echando para atrás en relación a lo que sus antepasados en esos partidos hicieron. Así que y yo aplaudo a estos diputados que están más convencidos, que de verdad han interiorizado que hay que racionalizar el tema de los privilegios y las remuneraciones, privilegios a funcionarios públicos, incluidos los pensionados de lujo, y la otra parte que tiene que ver con remuneraciones de privilegio. Ok. En Turrialba, la comunidad le paga el salario y cargas sociales a empleados o empleados de la UCR que trabajan en las instalaciones deportivas de la UCR. ¿Qué necesaria sería su opinión, ayuda sobre este tema? Madrigal, bueno, yo le pediría un poco más de información. Con esa información no tengo suficientes elementos para darle una respuesta. Si quiere me hace llegar la información que tenga para ver si hacemos una investigación. Fernando José Salazar, excelente don Otto, lástima que la gente no entiende que es más la gente beneficiada que los pocos privilegiados con ese plus. Efectivamente, tenés 90% de la población asalariados formales, meter también 1 millón de personas que trabajan en la informalidad, pagando de una u otra manera al 10% que recibe ese 14º salario. Y en algunos casos hay funcionarios públicos que reciben 15 salarios, porque en algunos casos todavía se mantiene el pago bisemanal. Y el pago bisemanal, si usted suma, son 48 semanas, son 48 semanas al año, y quedan 4 semanas más que se representan otros salarios. Entonces, el pago bisemanal se convierte en un salario adicional al año. Por eso el pago debiera ser el 15 y el último día del mes. Pero los que reciben pago bisemanal, esas personas terminan ganando un salario más. Y en el sector público todavía hay varias entidades públicas donde se pagan entonces 15 salarios al año. Vamos a ver, Rafael Villalobos, bien otros saludos. Vamos a ver. Ricardo López, un saludo, que se acaba de unir. Aquí, familia Rojas Quesada, don Otto, ¿cuánto le están? Y luego dice, hay un signo de colones. Me imagino que es cuánto le están pagando. No sé a qué se refiere, pero duré 6 meses de mi tiempo redactando esta acción de inconstitucionalidad. Y todo eso es tiempo invertido por mí en esta lucha en la que estoy metido para hacer de Costa Rica una sociedad más libre, una sociedad con menos abusos. Entonces, bueno, ahí estoy, y dichosamente la familia Rojas Quesada, yo estoy en esto porque creo en que hay que hacer mucho por nuestro país para racionalizar las cosas que están mal. Y yo soy de los que no me gusta quedarme en la hablada, a mí me gusta actuar. Y entonces, aunque la medida sea impopular para ciertos sectores de la población, que alguna gente me ha dicho, pucha, Otto, ¿cómo se te ocurre hacer esa vaina? Bueno, se me ocurre porque alguien tiene que hacerlo. Y si el presidente no va a echarse en esa bronca diciendo a la Procuraduría que lo haga,
y hace rato se viene hablando de esto. Bueno, la verdad es que el hijo de mi mamá tomó la decisión de hacerlo. Y aquí está, o sea, es un trabajo, es tesis de grado. Ahí inclusive ahí estudiantes de Derecho podrían tomar eso como insumo para hacer su tesis final de graduación. Esteban Sánchez nos dice, ¿existe algún mecanismo para crear un ahorro escolar para todos los trabajadores públicos y privados que se retiren en enero? Pero claro, o sea, usted lo puede hacer hoy. Puede acercarse a cualquier banco y abrir una cuenta donde usted dice, bueno, todos los meses voy a depositar ahí una platica. Y eso lo puede hacer en la banca pública y banca privada. Usted no necesita al Estado para que le cuide y lo obligue a usted a ahorrar. Usted lo puede hacer solito. Además, hay muchos bancos que ofrecen ese tipo de servicio. Mire, planifique sus vacaciones, vaya ahorrando todos los meses un poquitico. Mire, para su hijo que está ahorita en la escuela, para cuando vaya a la universidad, si quiere va haciendo un fideicomiso, va depositando una platica por acá, y ya para cuando él se gradúe de colegio, va a ver una buchaca con la cual esta persona va a poder pagar sus estudios universitarios, en fin. Todo nuevamente parte de ese principio de libertad, de la autonomía de la voluntad y el derecho que tiene cada quien de decidir qué hace con su dinero. Si quiere ahorrar una partecita, porque bueno, este mes pudo, pues entonces haga su ahorro. Si el mes entrante no pudo, pues no hay mayor problema. Pero siempre tenga presente de que usted considera para X o Y motivo, para ya sea ayudarse en el tema de los gastos escolares, o inclusive para pagar el marchamo, que es una barbaridad. Entonces, yo conozco gente que hace un ahorro durante todo el año para que, llegado el mes de diciembre, tener la plata para pagar el marchamo. Y eso es lo que tendrían que hacer las personas en relación con el gasto escolar del mes de enero, febrero. Roberto René Picado, ¿cuántas horas faltan para que regreses a la Asamblea? Costa Rica lo necesita. Saludos, Roberto René. 2 meses y un poquito, si Dios quiere, Roberto. Aquí, bueno, Moisés le contesta a Esteban Sánchez diciendo que sí hay, se llama ahorro automatizado. Sí, se puede inclusive programar para que de la plata que le ingresa automáticamente, usted ni siquiera tiene que hacer mayor cosa. Así funcionan también las pensiones complementarias voluntarias. Usted le dice a cualquier operador de pensiones, yo quiero que de mi cuenta tal me rebajen en forma automática, no sé, 10,000 pesos al mes para esa cuenta de pensión y ya queda programado. Así que esa es la ruta. Marcos Salas, el Estado no puede con tantos pluses. Efectivamente, el Estado no puede con tantos pluses y por eso hay que ver de qué manera los combatimos, ya sea con leyes, eliminándolos, o con acciones como las diferentes acciones que he interpuesto a lo largo de los últimos años contra estos abusos, con el propósito de ir racionalizando al Estado costarricense. Hay que cerrar entidades públicas, claramente, hay que abrir monopolios públicos, hay que dinamizar la economía, pero hay que reestructurar el Estado, hay que fusionar algunas entidades, etcétera. Y eso es parte de la tarea pendiente. Ese problema se termina cuando se privatice la educación pública. Yo no sé, o sea, no le apostaría tanto, Pablo, a esa dirección. O sea, el problema se termina cuando suficientes personas en el país toman conciencia de que no se vale obligar al 90% de los asalariados del país, más todos el millón de personas que trabajan en informalidad, a pagar de una u otra manera el privilegio de un grupo pequeño de funcionarios públicos. Entonces, cuando las personas tengan en su estructura mental, en su ADN, el concepto de justicia bien entendido, de que no se vale pasarle la factura de mis errores y de mis necesidades a otra persona y obligar a esta persona para que me las pague, cuando la gente entienda que cada quien tiene que hacerse responsable de su vida, mira que muchas cosas empezarán a cambiar. Y que no es moral obligar a otro a tener que pagar por mis gastos. Cuando entendamos eso, vamos a vivir en otra sociedad, en una sociedad mucho más próspera, más libre, donde haya personas más responsables y donde se practique de una forma mucho más generosa la solidaridad voluntaria, donde personas le metan el hombro a otras personas que por diferentes circunstancias no estaban pudiendo salir adelante. Pero hacia eso vamos. Costa Rica hoy es más libre que hace 27 años, cuando yo empezaba a hablar de estas políticas públicas, un periodiquito que se llamaba Raíces, luego un programa de radio que se llamaba La Hora de la Libertad, luego un programa de televisión en Canal 19 que se llamó Sin Censura, que luego migró su nombre a La Hora de la Libertad. Estamos hablando de hace 27 años. Llevo hablando de estos temas, promocionando estas políticas públicas y me siento muy optimista. Hoy hay muchísimas más personas que defienden la libertad y que la entienden, que la abrazan, que las que habíamos cuando empezamos en esta jornada
en este proyecto de vida hace ya 27 años. Tenía yo 31, 32 años cuando empecé con eso. Dice, obviamente la gente que está en contra de esto son del sector público, nada más. Bueno, yo diría que la gran mayoría, pero también hay personas del sector privado vinculadas a personas del sector público que están en contra. Aquí, don Otto, yo estoy al borde de la quiebra, donde busco ayuda, el gobierno es pura mentira, no ayuda. David Fallas, lamentablemente la ayuda que podría dar el gobierno, la principal ayuda que podría hacer darle el gobierno a alguien es no jorobar, no estorbar, es no meter regulaciones absurdas. Vean ustedes lo que están haciendo con los trabajadores independientes. Es criminal lo que están haciendo con los trabajadores independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pues la Junta Directiva de la Caja, creo yo fue la Junta, tomó la decisión de aprobar una metodología para calcular cuánto es lo que tiene que pagar cada trabajador independiente de la Caja. Y están matando a todos los trabajadores independientes, pero los están crucificando, los están fusilando. Y entonces una persona con esas deudas ante la Caja ya está jodida porque no puede acceder a créditos en ningún lado, porque no puede presentar la certificación de que está al día con la Caja, ya queda en la informalidad, pero además la zozobra de que en cualquier momento la Caja viene a embargarle los ingresitos que tenga, si tiene el lotecito, la casa, para quitárselo. ¿No? Es algo dramático lo que se está viendo con un gobierno que está sobredimensionado, y ahorita hay unos diputados que están inclusive impulsando darle más potestades a los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo para que vayan a jorobar a la gente que está pulseándola ahí con sus pequeños emprendimientos. Entonces, pongamos la atención a todo eso. Yo espero que no se materialice esa amenaza nueva sobre la gente que le anda pulseando, pero la principal ayuda del gobierno es dejar que la gente produzca, que se relacionen libremente los unos con los otros sin violarle derechos a nadie. Dainer, un saludo, Dainer. A la madre de mi hija le dije que si podía a mediados de año empezar a comprar todos los útiles y dárselo. Me dijo, no, yo quiero el dinero. Aquí vamos a ver, bla, bla, y los pensionados de lujo son 2.600 millones al año. En pensionados de lujo, como les dije, hay que esperar qué va a pasar de la Asamblea Legislativa. Están a punto de aprobar unas reformas ahí importantes y me parece que queda pendiente una acción de constitucionalidad que rete el concepto que la Sala ha manejado de poner un tope y decir, bueno, no puede quitársele a alguien más allá de un porcentaje de lo que está recibiendo porque sería confiscatorio. Eso es lo que ha dicho la Sala y ese ha sido el tope, lamentablemente, de muchas de estas leyes que están reformando los sistemas de pensiones de privilegio. Lo que hay que hacer es llevar el tema a la Sala otra vez para decirle, no, papito, vea, señores magistrados, no es por ahí. Usted no ha entendido todavía cómo es que se construye una pensión, porque ese tope que usted está poniendo es arbitrario. Si la persona no cotizó para recibir esa pensión, entonces en teoría no debería tener derecho a ella porque no cotizó para esa pensión, que es el tema, por ejemplo, de los expresidentes. Si no cotizaron, no tienen derecho a recibir esa pensión. Si usted quiere que los presidentes ganen más, entonces págueles un salario más alto y que ellos vayan y hagan un ahorro para cuando dejen de ser presidentes. Pero no, y más con presidentes tan jóvenes que tenemos, ahora resulta que tenemos que sostenerlos durante no sé, 40 años, con expectativa de vida que hay, 40, 50 años, y si ellos fallecen y están casados, entonces todavía también la viuda recibe esa pensión durante otro montón de años. Entonces, esas son las cosas que están mal. O sea, nadie debiera recibir un monto de pensión porque no cotizó. Mónica Porchonieri, vamos a ver, cuando el gobierno no pudo cumplir con el acuerdo de pagar el aumento del salario negociado, lo pagamos de una forma diferida, es un porcentaje, espérate, a ver, aquí se me corrió esto, es un porcentaje del 8.36, se denomina ese acumulado, salario escolar con objetivo, lo destinaría por el apoyo de los hijos al inicio del curso lectivo. Eso que está poniendo, Mónica, que aquí se me mueve, Mónica Porchonieri, a ver, lo perdí ahí, el mensaje de Mónica Porchonieri, el mensaje que puso, es que son tantos los mensajes, pero lo que capté, Mónica, porque aquí está pasando la cantidad de mensajes, pero lo que capté fue, usted transcribió el mensaje que yo leí de Farid Ayales. Farid Ayales fue el ministro de Trabajo en la administración de Figueres Olsen, de José María Figueres Olsen, cuando se crea el salario escolar. Esto se crea al inicio de esa administración. Y entonces, ve qué interesante lo que dice ahí Farid. Dice, no pudimos darle el salario. No pudimos darle el salario. Entonces lo que hicimos fue dárselo diferido. Pero hubo incrementos semestrales. Sí hubo incrementos semestrales. Ellos que hubieran querido hubieran incrementado el salario en cada uno de los meses, cada uno de los semestres donde ellos estuvieron
involucrados como gobierno. Sin embargo, entonces recurrieron al mecanismo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público sin que tuviera competencia para ella, para crear el salario escolar, y luego sale el director de Servicio Civil y lo crea, y luego Autoridad Presupuestaria y lo extiende, y luego dice Farid en un comentario que dice, pucha, debiera leer, yo creo que va dirigido a mí también, Otto, debiera leer el decreto. Lo leí, Farid, lo leí. El decreto que hay es de diciembre del año 94, hay otro anterior, pero que no menciona salario escolar, el que menciona salario escolar es el de diciembre del 94, y lo que dice es, vamos a reformar la contabilidad nacional para crear la partida contable de salario escolar. Pero además, Farid, un plus salarial con estas características no se puede crear por decreto. Si hubiera tal decreto, no hay tal decreto. Lo creó, como te digo, el director de Servicio Civil y lo creó Autoridad Presupuestaria. No se puede crear por decreto un plus salarial con esas características. Es un 14º salario. Hay que hacer lo que se hizo con el caso del aguinaldo, es por ley. Por eso la violación flagrante al principio de legalidad y el otro que tiene que ver con la interdicción de la arbitrariedad. ¿Por qué no trabaja para eliminar el monopolio de Recope? Ay, Alejandro. Dice Alejandro Arce, ¿por qué no trabaja para eliminar el monopolio de Recope? Este es como un comentario al margen de lo que estamos hablando. Viera que desde antes de ser diputado la primera vez, que fue hace muchísimo tiempo, 98, interpusimos la primera, es más, le cuento algo, Alejandro, yo era militante del Partido Unidad Social Cristiana, y yo me salí de ese partido para iniciar un proyecto político nuevo. Me salí porque en agosto de 1993 el Partido Unidad Social Cristiana participó junto con sus votos, junto con el Partido de Liberación Nacional, en consolidar, ratificar el monopolio a favor de Recope para la distribución de todos los hidrocarburos y sus derivados. En aquella época había un portillo para gas licuado, gas que se usa para cocinar, y todo lo que hicieron los diputados en agosto del 93 fue, no, ¿cómo es eso? Esto es un monopolio, solo el Estado puede hacer eso. Y yo, liberal, jovencillo, metido en la unidad, digo, yo no estoy haciendo mucho acá, no casarle con el cuento. Ya en mayo de 94 tomé la decisión de salirme del Partido Unidad e iniciar un emprendimiento político complicado, un país muy socialista en aquella época, de impulsar un partido que sin complejos defendiera las ideas de la libertad, la libre competencia, la eliminación de los monopolios públicos, la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de los permisos que generan chorizo, de ahí viene inclusive la expresión de donde hay permiso de chorizo. Así que ha habido una historia larguísima de lucha contra Recope, es la razón por la cual yo me he salido del partido e inicié este proyecto político. Siendo diputado presenté el proyecto para la apertura del monopolio de Recope. Todas las bancadas legislativas del partido en el que militaba hasta hace poco, el Movimiento Libertario, presentaron proyectos de apertura del monopolio de Recope. El último lo elaboré yo, siendo diputado, donde inclusive no solo estoy proponiendo la apertura del mercado de los hidrocarburos y sus derivados, sino que además estoy planteando, para que haya competencia efectiva, que el muelle petrolero se le traslade a Habdeba y que sea considerado servicio público para que cualquiera lo pueda utilizar. Porque podría llegar a Recope y decir, ahora yo no dejo que nadie utilice el muelle petrolero, y ya está, nos jodimos. No hay forma de traer combustible si no es a través del muelle petrolero. Y la otra es el poliducto, que el poliducto pase a manos de MINAE para que le brinde servicio a cualquiera que quiera utilizar esa tubería para trasegar combustible, montando el parque de tanques en algún lugar, haciendo los ramales correspondientes y cediéndole esos ramales al MINAE para poder utilizar el trasiego correspondiente para que eventualmente haya competencia. Pues ese proyecto está presentado. Iniciamos un proyecto inicial dándole insumos al grupo No Más Recope para que montaran ellos el proyecto para recolección de firmas para ir al referéndum sobre el tema. Participamos con la Asociación Nacional de Fomento Económico en redactar la acción de inconstitucionalidad contra la ley que ratificó el monopolio. Se contrató a Rodolfo Pieza Rocafort en aquella época, con unos recursos que se consiguieron desde ANFE, donde yo era miembro de la Junta Directiva. Así que, Alejandro, podemos hablar de Recope y de todo lo que he venido haciendo, y no pierdo la esperanza de que abramos ese monopolio muy pronto. Bueno, aquí Free, no sé, me pregunto que si voy a meterme en la presidencia. No, eso está descartado, no aspiro a meterme en la carrera presidencial ahora para el siguiente proceso electoral. Ahí siguen los comentarios, etcétera. Bueno, ya llevamos más de la hora que tenía programada. Les invito a que
Esto va a quedar acá en las redes para que ustedes lo repasen, pero les hago un llamado cariñoso, un llamado respetuoso, para que saquen el rato y lean la acción de constitucionalidad. La lean sin prejuicios, ¿verdad? Dense la libertad de leer eso sin pasiones, de un lado o de otro lado. Léanlo reposadamente. Y luego me escriben si quieren. Aquellos que consideran que los argumentos que están dados allá son contundentes para que se declare inconstitucional todas esas disposiciones normativas que crearon el salario escolar, yo les invito inclusive a aquellos que puedan coadyuvar en la acción de constitucionalidad, que lo hagan, que se pongan que busquen ahí a algún abogado, o se asocien, se organicen, que busquen alguna organización de la sociedad civil para que vayan redactando desde ya la coadyuvancia correspondiente. Yo tengo la esperanza de que la sala constitucional resuelva el embrollo en el que está metida. Todo el mundo ahí adentro se está inhibiendo de conocer esta acción de constitucionalidad. Yo espero que le encontremos una solución a esto y que pueda la sala al menos darle curso para que la Procuraduría diga lo que tenga que decir y para que actores de la sociedad civil, me imagino entrarán los sindicatos a decir que sí es constitucional, y otras personas, luego de leer toda la argumentación jurídica que he presentado, se presentarán muy probablemente a meter alguna información adicional o a expandir algunos de los argumentos que yo presenté. Por ejemplo, se lo trasladé a Juan Carlos Hidalgo y Juan Carlos me dice, yo me gustaría meter una coadyuvancia sobre el tema del impacto de esto en las finanzas públicas y todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal y cómo está afectando las cuentas nacionales. Bueno, ahí está la acción para que la analicen y analizándola puedan ustedes entonces valorar si presentan una coadyuvancia. Por lo pronto, nos despedimos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 5 de la tarde en otro Facebook Live desde esta plataforma tecnológica tan extraordinaria que nos acerca a miles de personas dentro y fuera de nuestro país. Muchas gracias.